Ariel. Hola, hola. Sí, a ver ahí, Ariel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Raimundo? Ahora te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Bueno, bien, todo Ariel, me bien, gustaría perfecto. primero que te presentes. Sé que vos integrás un equipo de personas que se dedican al tema de lo denominado paranormal. ¿Es así? Así es, sí, sí. Bueno, contale un poco a la gente cuál es tu actividad y después yo te voy a relatar un poco lo que acaba de decir un oyente, a ver si le puedes dar una mano. Bueno, en este momento pertenezco al grupo Dogma, digamos que lo creamos hace unos 3 años más o menos, pero venimos de hace 14 años más o menos haciendo investigaciones paranormales en todo el país. ¿Sí? Y nos dedicamos básicamente a hacer ghost hunting, que sería una técnica, digamos, de investigación que lo que hace es pasar a una prueba que uno puede percibir, digamos, al ojo, al oído, a través de aparatos, lo que es la actividad paranormal, o desacreditar en el caso de que la haya o no la haya, ¿no? O sea, vos me estás diciendo que hay maneras de comprobar fehacientemente con ciertos aparatos si hay algo extraño, digamos. Una presencia o algo que pasa. Ujú. Sí, sí, así es. Bueno, antes de hablar, yo entré a la página de ustedes, que me gustaría que la digas vos, donde realmente uno ve que hay una dedicación intensa al tema. ¿Cuál es la página web de ustedes? Es www.dogma-medioargentina.com.ar. Dogma-medio, repetila, por favor. Dogma-medioargentina.com.ar. Perfecto. Bueno, entonces ustedes se dedican a todos estos temas. ¿Vos estabas escuchando un poquito la radio sobre lo que contaba Mónica, que es de Bogotá? Sí, 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 estaba escuchando. ¿Y qué así, digamos, obviamente vos necesitarías mucha más información, pero a priori, por lo que ella contó, ¿qué es lo que está ocurriendo y qué debería ser? Bueno, en principio sí, como bien decís, la verdad que lo ideal sería hacer una investigación en el lugar para desacreditar o acreditar lo que está sucediendo, ¿viste? Digamos. Sí, Nosotros por lo general empezamos con un caso, empieza así, digamos, escuchando la historia de la persona que lo está padeciendo sí. y de ahí en más, bueno, se pone un mecanismo, viste, en marcha que es, bueno, ir al lugar, conocerlo, conocer a la gente, programar la investigación, investigar, después analizar toda la evidencia durante casi 15 días, o sea, es un proceso bastante largo. Sí. Eh, pero bueno, a través de lo que escuchamos, digamos, lo que te puedo contar es, según la experiencia que tengo, es que la verdad que el 80 o 90% de los casos que tenemos tienen mucho que ver con entidades que están arraigadas a los lugares o a una persona. Ajá. Entonces, en el caso de que realmente esté sucediendo lo que contaba esta mujer, obviamente, como te digo, habría que ir al lugar y ver los lugares más sensibles si realmente está sucediendo lo que está pasando. Capaz que algunas cosas se pueden desacreditar también como para dejar tranquila a la persona. Y Sí. en el caso que se esté manifestando, puede ser que tenga que ver con el lugar, como ella contaba a partir de la historia, de lo que pudo recolectar de la historia del lugar. Sin tomar, digamos, el caso este de Mónica o del hijo de Mónica, ustedes lo primero que se me ocurre que tratan de descartar es que la persona no esté con una crisis psicológica o un problema personal que de pronto le haga escuchar voces o que diga que es visto, o que hay sombras. O sea, se me ocurre que vos primero haces una suerte de evaluación de la psicológica de la persona, digamos, ¿verdad? Es un todo, digamos, no es solo psicológica de la persona, sino que también del lugar, porque muchas veces, te doy un ejemplo, hay algo que se llama jaula de miedo, que es, por ejemplo, la exposición durante mucho tiempo a campo electromagnético. Sí, Y esto, si bien es como un trampolín para las entidades, digamos, le genera la posibilidad de manifestarse, también a la persona le genera fisiológicamente una respuesta a estímulos electrónicos que hace que sientan que alguien los está mirando o que se sientan perseguidos o que sientan que tienen una compañía en el lugar o inclusive hasta pueden sentir paranoia, una especie de paranoia, ¿no? Un sí. principio de paranoia. Y esta, Entonces, sí, sí. ¿Y esta exposición electromagnética qué es? ¿Las ondas de teléfono, de aparatos eléctricos, todo esto? claro, por ejemplo, yo trabajo en sistemas y, por ejemplo, trabajo al lado de un rack donde está lleno de dispositivos.
Sí, Tratamos de tener siempre un parámetro, digamos, donde obviamente no nos afecte la salud, pero a veces uno está tan lleno de aparatos, wifi, esto, el otro, que genera una jaula de miedo en cierta habitación, por ejemplo, y siguen las entidades, como te decía, nosotros usamos el campo electromagnético para que las entidades se manifiesten, pero la exposición a grandes cúmulos de campo electromagnético hace que la persona perciba tal vez cosas que no son. sí, O por ejemplo, por darte otro ejemplo, muchas veces hay cambios de temperatura en el lugar que a uno le parece que algo raro está pasando, sí. movimientos de luces en el edificio, ¿viste? O mismo me ha pasado de descubrir que los edificios oscilan, ¿viste? Que se mueven. Ajá. Y uno se abren puertas de placares, y eso tiene que ver también con lo edilicio. Claro, 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 Eh, claro, por eso claro. te digo, lo primero que hacemos sí es tomar la historia, por ejemplo, no usemos el ejemplo de Mónica. Tomamos la historia, vamos al lugar, hacemos un relevamiento de todo el lugar y vemos qué podemos desacreditar y qué no. Y Sí. después, cuando ya no encontramos ninguna respuesta viable o razonable, bueno, ahí ya empezamos a plantear una investigación paranormal que tenga que ver con descubrir si realmente algo se está manifestando y qué se está manifestando y por qué. Y por ejemplo, en tu Obviamente experiencia, usando, sí. como te decía, usando equipamiento especializado para eso, ¿viste? ¿Y cuál es el equipo que usás? ¿Qué nos podés contar, por ejemplo? Bueno, nosotros lo que hacemos es pasar todo digamos, las entidades o lo paranormal en general se manejan rangos donde los ojos o la percepción humana en general no lo puede percibir. Entonces lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, cámaras infrarrojas o ultravioletas que pasan al ojo humano lo que el Sí. ojo no puede ver. Ajá. Grabadores de audio con amplio campo, digamos, de grabación que traducen al oído humano lo que el oído no puede escuchar. Y lo mismo pasa con cuando alguna entidad, por ejemplo, sabemos que las entidades manejan, como te decía, campo electromagnético, pueden modificar la temperatura, pueden modificar los iones del aire. Entonces tenemos equipamiento que lo que hace es medir el campo electromagnético y ante ciertos estímulos hacemos pruebas para que esos equipos nos digan si algo se está manifestando. Te doy un Sí, ejemplo. Si sí, nosotros hacemos una medición de campo electromagnético en una habitación y no hay nada, absolutamente nada sí. electromagnético, dejamos un equipo y decimos, bueno, otro Ahí se te cortó un equipo, poquito, se te cortó un poquito el audio, y que el equipo, Se te cortó un poquito el audio, Ariel, perdón. Volvé al lugar que estabas, capaz que te moviste. sí, sí, no, Sí, te decía, ahí me escuchan bien. ahí te escucho bien. Ponele que estamos en una habitación y hacemos una medición y no tenemos nada de campo electromagnético. Sí, Entonces agarramos un equipo de medición que tiene un rango muy, muy bajo, lo ponemos en la habitación y decimos, bueno, si hay alguien acá que se quiera manifestar, que pase, toque el aparato o manifieste su energía hacia el aparato para que este nos diga que las luces, digamos, se prendan. sí. Las luces empiezan a titilar. Le decimos, bueno, podés hacerlo nuevamente y así lo hacemos durante mucho tiempo para ver que lo que se está comunicando puede llegar a ser inteligente y no una ráfaga de, no sé, wifi o de corriente, lo que sea. Correcto. Entonces, O sea, una usted, vez que establecemos el contacto, ahí sí empezamos a utilizar el aparato para que nos conteste por sí o por no cada vez que prende las luces o las apaga. o Y ahí se, sea, entable, se, se- ustedes se entabla un prácticamente, diálogo. o sea, ustedes prácticamente se mudan al lugar en cuestión, ponen todos los aparatos y se instalan ahí. Y son 8 horas de investigación, ponerle más o menos. Arrancamos tipo 10 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana. Sí. Y a veces solemos ir 2, 3 veces al lugar, depende de lo que haya y cómo nos haya ido. ¿Ustedes trabajan en distintas ciudades, por ejemplo? ¿Vos estás en Buenos Aires? ¿Trabajan, digamos, cómo se mueven como equipo? No, en este momento tratamos de hacer, si bien tratamos de abarcar la mayor cantidad de lugares posible, la verdad que en muchas provincias del interior no llegamos y lo que sí estamos haciendo es tratar de entrenar investigadores para que laburen seriamente y que podamos, viste, cubrir el interior del país. Por ejemplo, ahora tenemos un caso en Santa Cruz, que, bueno, obviamente con la cuarentena mucho no podemos hacer, pero es todo un tema cubrirlo, viste. Ahora, digamos, vos lo que me estás contando es demostrar fehacientemente que hay algo. Pero la persona que convive con esto quiere una solución. ¿Y cuál es la solución? O sea, ¿se puede entablar, por así decir, un diálogo con este fantasma, con esta presencia, para que abandone el lugar, no sé cómo decirlo, para que
esa alma Sí, o sí. ese ser, ¿viste? Decir, bueno, no sé, descansá en paz o andate donde tenés que ir. ¿Cómo se resuelve el tema? Bueno, muchas veces, como te decía, las entidades quedan arraigadas a una persona o a un lugar. Sí, Y otras veces necesitan comunicar algo que les pasó en vida, algo por lo cual, muchas veces porque, por ejemplo, en el caso que decía Mónica, por ejemplo, que hubo un asesinato, bueno, muchas veces necesitan comunicar algo a su familia. Y nosotros con el equipamiento que tenemos, a través de audios, a través de estas charlas, por decirlo de alguna forma, o este medio de comunicación que te decía, sí, logramos percibir esas respuestas y muchas veces ya con eso le damos solución, por un lado. Y sí. por el otro lado, si vemos que no hay posibilidad de que la entidad se quiera ir o algo por el estilo, bueno, ahí sí ya acudimos a temas esotéricos o vemos cómo podemos solucionarlo. Pero la verdad que la mayoría de las veces tienen mucho que ver con la familia o con las personas que viven en el lugar o con el Sí. lugar, y a través de los equipos logramos la respuesta que necesitamos y luego la verdad que se calma, ¿viste? Y sigue, digamos que la entidad sigue su camino. Pero bueno, depende, la verdad que ahí no te puedo dar una respuesta absoluta porque depende mucho de cada caso. ¿Funciona la figura del sacerdote, viste, que generalmente llaman el sacerdote que hace no sé si decir un exorcismo o una cura, viste, que hace una oración, que quema unos inciensos? ¿Eso funciona en algún caso? La verdad, en la experiencia que tenemos nosotros, no. No, La verdad que muy pocas veces ha funcionado. sí, Sí sirve para la creencia de la persona y para apuntalar la creencia de la persona y dirigir su energía sí, hacia lo que quiere liberar, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma y dicho así muy resumido. sí, Pero, digamos, nosotros siempre trabajamos con la creencia de la persona y si, por ejemplo, la persona es, no sé, judía, con un rabino, y si es, no sé, hasta nos ha pasado a trabajar hasta con umbandas y laburar con el pai, ajá, digamos, pero el tema es, obviamente, usar de apoyo su creencia para que pueda liberar la energía y también para que pueda entender lo que está pasando, porque muchas veces cuando una persona es cristiana y se arraiga mucho a la iglesia, tal vez entender el concepto de que una entidad se está manifestando es más difícil todavía, ¿no? Por esta cuestión de que creemos de que se mueren y se van al cielo o al infierno, no que quedan dando vueltas. sí. Todos estos casos generalmente están vinculados a muertes violentas. Por ejemplo, el caso de Mónica, que dice que donde está el edificio había un bar y que hubo una suerte de asesinatos, una pelea o algo así, yo interpreté. ¿Está siempre, digamos, vinculado a una muerte violenta o en muchos casos? En muchos casos sí, pero no en todos. Ajá, Eh, yo siempre hago un ejemplo cuando doy el curso para investigación que le digo, bueno, ustedes piensen que a partir de ahora comunicarse con nadie de su familia, físicamente no los van a poder tocar, no van a poder hablar con ellos, claro. no van a poder comunicarse de la manera habitual que lo hacen. Y la verdad que yo siempre pongo el ejemplo por ejemplo, en mi caso que soy padre, y seguramente si me muriera hoy, no sé si quisiera desprenderme de seguir viendo a mis hijos, cuidándolos, o de alguna forma estar ahí protegiéndolos, o viendo cómo funciona su vida, digamos, ¿no? Seguro, sí, seguro. Y muchas veces, ya te digo, en una gran cantidad de casos lo que sucede es justamente esto. ¿Viste? Son personas que se quedan al lado de su familia y que después no saben tampoco cómo seguir su camino. Y bueno, ahí es donde en medio entramos nosotros para poder darle una mano, digamos. Y nos ha Y, pasado en los mejores casos que hemos resuelto, digamos, de poder lograr una comunicación con su familiar sí. y que el ambiente cambie completamente y la entidad pueda seguir su camino normalmente, ¿viste? Que es lo ideal. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en la posibilidad de que en tu equipo ustedes contraten a un medium, por ejemplo, podría ser una persona que tenga la capacidad de comunicarse que funcione como un puente, como un nexo, podría ser. Sí, en el caso nuestro, nosotros, o sea, ya te digo, nosotros tratamos de basar absolutamente todo en pruebas físicas, pero a veces cuando no tenemos otra, digamos, porque no nos podemos comunicar o porque es un Sí, caso muy particular, o por el estilo, ahí acudimos a la parte esotérica, digamos. sí. Y el que más, digamos, hay dos personas en el grupo, tanto Mariana como yo, que nos encargamos de toda la parte que tiene que ver con el esoterismo, que venimos de otra escuela, digamos, que tiene que ver con el esoterismo.
¿Qué tiene que ver con él? Con el esoterismo y con el estudio de la mediunidad y de la energía y de ese tipo de cosas. Ahora, de acuerdo a lo que relató Mónica, ¿qué le dirías? Porque obviamente vos no podés asistirla, no podés ir hasta Bogotá. Pero ¿qué le dirías? Porque esa presencia dijo ayúdame o ayúdenme. ¿Qué le dirías? ¿Qué debería hacer ella? ¿Cuál sería el camino que ella debería tomar para resolverlo? Porque un camino es mudarse. Y el otro, si quiere seguir viviendo ahí, el hijo, ¿qué debería hacer? No, bueno, ahí la verdad que es un tema porque está afectado todo el edificio. Pero yo lo que trataría es de buscar a alguien como, por ejemplo, como nosotros o como una persona que la pueda ayudar y que obviamente, mira, para que te des una idea, los equipos de investigación paranormal serios no cobramos por lo que hacemos. Ah. Eso es un dato primordial. ¿Pero por qué? Porque muchas veces la persona que va y te dice, yo percibo que en este lugar hay tal cosa, y vos no tenés una prueba de lo que el tipo está percibiendo, y si realmente es cierto, y la verdad que no te da demasiadas soluciones. Claro. Yo lo que aconsejo es buscar un grupo de investigación serio que pueda comunicarse con las entidades, que pueda averiguar la parte histórica, que pueda averiguar qué son los vecinos también, que es lo que hacemos nosotros, tratamos de cubrir todo lo que más se pueda, y después de ahí sacar una conclusión para ver si el hijo puede encontrar una solución o mismo el grupo se la puede dar. La verdad que lo ideal sería saber por qué están ahí, por qué están, digamos, todavía dando vueltas en el lugar, hablando muy pronto, por qué se han quedado en ese lugar, por qué se están manifestando y por qué están pidiendo ayuda. Lo que pasa es que la persona que no está acostumbrada a trabajar con esa energía, que se está manifestando en el lugar, te termina agotando y, como decía Mónica, termina cambiando hasta la personalidad, ¿viste? Que genera, digamos, un cansancio, irritabilidad, no puedes dormir. Y obviamente uno tiene también un montón de conceptos en la cabeza de lo que ven las películas y todo, que le da terror lo que está pasando. Sí. Y tal vez no es tan grave, es una cuestión de encontrar la forma de hacer una comunicación bien hecha con esa entidad a través de alguien que sepa y poder darle camino para que siga adelante, ¿no? Bueno, yo contaba que donde vivía antes, en el barrio de Palermo, había una suerte de sombras. Y yo una noche, un poco en broma y un poco en serio, me puse así como a generar una suerte de diálogo, hablaba en voz alta, y te digo la verdad, funcionó. Porque después de esa especie de trato o de pacto que hicimos con esas sombras, bueno, dejaron de aparecer cosas. Y había sombras, había sonidos, pasaban algunas cosas. No todo el tiempo, ni en la medida de lo que cuenta Mónica. Pero, bueno, una suerte de decir, bueno, vamos a convivir, ya que no sé lo que pasa y no te podés ir, bueno, vamos a convivir. Claro, mira, te cuento un caso rápido que nos pasó acá en Buenos Aires. Sí. En una casa donde habían encontrado, o sea, la zona había sido en la época de la represión un lugar donde había muchos pozos comunes. Y de hecho la persona, cuando se pone a edificar la casa, cuando se pone a remodelar la casa, empieza a levantar huesos del piso, pero a cantidades increíbles. Y la vez cuando nosotros fuimos a hacer la investigación, la verdad que no nos comunicábamos con una entidad, comunicábamos con varias. Y todos nos decían un montón de cosas, pero digamos nada en conciso. Sí. Pero había una palabra que se repetía en casi todos los audios, en las sesiones que hicimos, en los medios de comunicación que usamos, que era: necesitamos paz. Entonces, la persona esta era muy creyente y tenía una virgen enorme en el living de la casa. Y le digo, ¿por qué no le haces? Estaba arreglando el fondo de la casa. Le digo, ¿por qué no haces un altar? Bendecís el piso para que esta gente encuentre paz, ¿viste? Para que encuentre la posibilidad de encontrar la luz, digamos, por decirlo de alguna forma. Y la verdad que hizo eso, y si bien se manifestaban de vez en cuando, hubo muchísima calma en la casa. Y pudo terminar la obra, ella no podía terminar la obra, tenía un montón de problemas. Y a partir de esa sesión que hicimos y de que puso una figura, digamos, de paz y con ese piso, sí. La verdad que los ayudó un montón. Y después, durante mucho tiempo, ella sentía que se comunicaban con ella, que se manifestaban, que le apagaban las luces y hablaba, como decías vos, y le decía, mirá, en el patio de mi casa yo puse una virgen para bendecir el piso, te pido que te acerques a ella y que encuentres la luz, que yo. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue menguando un montón la actividad. La verdad que al día de hoy viven bastante tranquilos, ¿viste? Pero han convivido años. Estoy hablando de hace 5 o 6 años.
Acá el oyente Roberto pregunta o comenta, dice, ¿podría ser que hay un universo paralelo simultáneo a este, que se cruzan por breves periodos de tiempo y se hacen perceptibles? Después dice, si podés hablar algo de estos grupos que hablan de, no, eso es otro tema, nueva normalidad de los chips para esclavizar a las personas, antivacunas, bueno, eso es otro tema, Roberto. Pero la primera parte de lo que comenta, ¿hay universos paralelos, vos creés, Ariel, simultáneos a este en el que vivimos? Claro, lo que pasa es que hay una mezcolanza que, digamos, hay distintas cosas, hay distintos planos y distintos universos. Sí. Lo de la teoría de cuerdas que habla de los universos paralelos, de que vibran y en ciertos momentos se tocan, sí, etcétera, etcétera, es un tema cuántico que está en estudio y que si bien se cree muchísimo y hay muchísimo material al respecto de análisis de científicos muy grandes, Sí. todavía no está del todo explotado, digamos. Pero eso tiene que ver con una cuestión cuántica y una cuestión de espacio-tiempo, digamos, que no tiene tanto que ver con lo que son las entidades en sí. Bien. Las entidades son sí planos distintos, digamos. La persona que fallece no es que cambia de lugar completamente, lo que cambia es un lugar, cambia su cuerpo primero a un espíritu, digamos, una persona, a una presencia física mucho más sutil, algo que se llama, o se le dice en espiritismo, el periespíritu, por darle un nombre, es un cuerpo mucho más sutil que no es tangible como el cuerpo físico. Repetí cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? Repetí, por favor. ¿Cómo le dicen? Periespíritu. 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 Bien. Esa es la definición que le dieron los espiritistas en los años 40, digamos, y todavía se sigue usando, que es la transformación de un cuerpo físico a un cuerpo físico, pero más sutil. Sí. Lo que cambia es como te decía, de plano, no de dimensión. Digamos, el ser humano tiene distintos planos que lo rodean. El cuerpo físico tiene 7 planos, el cuerpo, digamos, la Tierra tiene 7 planos, todos los elementos tienen 7 planos, y van variando en su concepción física o no física de plano, pero no tiene nada que ver con las dimensiones, digamos, que te decía que tiene que ver con el espacio-tiempo, que ya es diferente, es otra cosa diferente. Bien, bueno, acá hay otra consulta de otro oyente, Rubén Ortega, son mensajes que están llegando por WhatsApp, y dice, en mi casa materna, antes que la compre, el que se la vendió a mis viejos, hacían abortos, y hoy en día hay ruidos y todos los animales agarran los animales empiezan a tener una hemiplegia y mueren. Bueno, no sé, sorprendente esto. Bueno, una de las cosas que pasan, viste, vos me preguntabas cuando el lugar tiene accidente o cuestiones traumáticas, lo que sí queda es energía residual en el lugar. Que a veces no es una energía inteligente, no es que hay una entidad, pero sí está depositada y arraigada al lugar. De hecho, se han comprobado hasta eventos repetitivos, por ejemplo, de un asesinato o de alguien que se ahorcó, por ejemplo, que me ha tocado vivirlo. Sí. Y esa energía queda arraigada al lugar. No es la entidad que toda la noche se mata, como se ve en las películas, pero sí la energía que reproduce, es tan traumática la energía y tanta la explosión de energía que hubo, que se sigue repitiendo. ¿Viste? Como un evento repetitivo. Y muchas veces afecta, sí, a las plantas, a los animales. O sea, a las personas mismas. Hay, digamos que, para entenderlo así, hay personas que cuando mueren por una muerte traumática o no, quedan en este plano, sería algo así la explicación, permanecen atados a un lugar o a su casa o a lo que fue su casa, ¿sería así? Claro, eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces cuando hay un evento traumático, la entidad o la persona que falleció, digamos, sigue su camino, pero la energía de lo que pasó sigue estando en el lugar. Es por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, como una explosión, digamos. Sí. Una vez que la explosión se difuminó, bueno, pasó, pero la energía que se concentró en el lugar afectó al piso, o afectó a la tierra, o afectó... Bueno, lo mismo pasa con la energía cuando se libera de golpe por alguna cuestión. Entonces, muchas veces pasa... Yo muchas veces pongo también el ejemplo de las personas que se ponen la ropa de un padre o de un familiar fallecido,
que dice que sienten que están con ellos. Bueno, porque esa ropa tiene la energía de la persona que la usó durante años. ¿Verdad? Sí. Es como no me sale la palabra, como que se impregna la energía en un sitio o en una ropa. Se impregna, sí. Bueno, se impregna, exacto, Sí. exacto. Bueno, Ariel, ahora saliendo un poco de este caso puntual, contanos qué otras cosas, qué otras actividades realizan en Dogma, que es el nombre de tu institución. Bueno, ahora nosotros, como te contaba, nosotros hace varios años que damos un curso de investigación paranormal, Sí. que con eso la verdad que tratamos de bancarnos y de sostenernos, ¿viste? Decía que no cobramos por lo que hacemos. Bueno, Eh, eso que acabas de decir, eso que dijiste hace unos minutos atrás, automáticamente los coloca en un lugar de mucha seriedad, porque vos sabés que este tipo de actividades siempre están como sospechadas, no, son unos chantas, mirá lo que hacen, pero automáticamente cuando vos dijiste, nosotros no cobramos, digamos, eso te coloca en un lugar totalmente, digamos, o éticamente destacado, ¿me entendés a lo que me refiero? Eh, es que nosotros la verdad que lo que hacemos, lo hacemos para abordar un tema que es muy difícil de abordar, digamos, desde la parte de quien lo vive, no sabe a quién consultarle, ¿viste? No sabe con quién hablarlo, le da vergüenza, bueno, toda esta cuestión que tenemos encima de hablar estos temas en privado y que nos da vergüenza. Entonces, la verdad que es para darle una mano a esa persona que no sabe a quién acudir, y la sí, verdad que acudir a una persona, ayudar a una persona que está pasando por eso, y encima sacarle la plata, la verdad que nos parece terrible, ¿viste? claro, claro, sí, Muchas veces sí, como te decía, nos perdemos de hacer investigaciones que son increíbles o de poder ayudar a las personas porque no nos podemos bancar los viajes o ese tipo de cosas, pero también nos han dado una mano, también, ¿viste? Por ejemplo, nos ha pasado tener que viajar y que nos den una mano para viajar, ese claro, tipo de claro. cosas sí, pero la verdad que el 90% de los casos no pasa. Acá pregunta otro oyente si hay actividad paranormal en los cementerios. Los cementerios lo que suele quedar es, o sea, a mí me ha pasado de grabar entidades en un cementerio, de grabar voces, de sacar fotos y conseguir evidencia. Sí, Sí queda dando vueltas, pero muchas veces es esto que te decía de la energía residual, de la manifestación de la energía, de esto que tenemos los seres humanos, estar tan ligados a lo físico, sí, que muchas veces las personas, hasta después de fallecidas, tienen que estar cerca de su parte física porque no saben cómo manejarlo. sí, sí. Eh, pero sí, suele haber un poquito Me animo aunque no tenemos confianza porque no nos conocemos en persona, pero me animo a hacerte esta pregunta con todo respeto. ¿Esta vocación que Sí. vos tenés por estos temas tiene que ver con alguna experiencia que vos hayas tenido y que te llevó a dedicarte a esto? Eh, a 8 años tuve Sí, una experiencia cercana a la muerte. ajá, Me quedé electrocutado, digamos, haciendo una travesura de chico. sí, Me salvé de casualidad sí, y a partir de ahí empecé a tener mayor percepción, digamos, a percibir cosas que los demás no percibían. sí, Y, y del miedo que me agarró, porque era muy chico, tenía mucho miedo, mi viejo, que yo no sabía que era un asiduo lector de estos temas, me dio un montón de libros y me dijo, aprendé a lo que le tenés miedo. La mejor forma de liberar el miedo es el conocimiento. mirá, Y me enamoré, la verdad que me enamoré del tema, empecé desde muy chico con el espiritismo, con espiritualidad, después con Reiki, después estudié, no sé, tarot, de energía, manejo de la energía, eso, fui estudiando distintas disciplinas hasta el día de hoy, digamos, y cuando encontré el ghost hunting, eh, la verdad que me encantó porque era poder decirle a la gente, mira, no es que lo que yo percibo o lo que te puedo decir que percibo, sino es esto, es una foto, es un audio, es un video, que vos también lo podés ver, ¿viste? Está bien. buenísimo. Ghost Founding, Ghost sería Ghost de espíritu, de ¿Cómo? fantasma, Founding de hallazgo. Sí, como de casa fantasma sería en Sí, la traducción sí, real. sí, sí. Y claro, claro. Y vos dentro de lo que es, digamos, dentro de tu círculo de amigos, me imagino que debes ser
una personalidad interesante, porque tus amigos deben estar permanentemente, digamos, desde una broma o desde hablar en serio, debe salir a menudo estos temas, quiero decir, en tu vida cotidiana. Sí, siempre me río y doy el ejemplo. Yo suelo ser el que hace el asado, ¿viste? Sí. Y siempre me río porque estamos charlando y dicen, no, que hace eso de los fantasmas, a mí me da miedo, no sé qué se metan a esas cosas y yo vuelvo a la parrilla. Sí. Y ahí empiezan a venir de a uno. Che, vos sabés que a mí me pasa tal cosa. Y viene el otro, y vos sabés que a mí me pasa tal otra. Digo, porque viste lo que hablábamos antes de qué lástima que no tenemos la posibilidad de hablar libremente las cosas cuando nos suceden, sin miedo a que nos tilden de nada, ¿viste? Claro. Yo, ya te digo, en mi adolescencia, que creo que fue una de las cosas que me llevó a hacer ghost hunting también. En mi adolescencia la pasaba mal, porque sentía cosas, percibía cosas y parecía, la gente se creía que estaba loco, ¿viste? Capaz que agarraba a alguien y le decía, no, yo veo atrás tuyo una entidad, veo, alguien te está hablando, y le decía quién era, y me decía, es mi papá, o cosas así. Epa. Entonces, claro, primero que tuve que aprender a manejar eso, porque obviamente me molestaba, y después, cuando aprendí a manejarlo, no quería contarlo porque me sentía mal. Entonces, cuando tuve la posibilidad de dar una prueba de que eso sucedía, o no, agarrar y decir, no, mirá, está sugestionado, esto no está pasando. Claro. Me pareció genial, ¿viste? Y bueno, ya te digo, hace 14 años que lo descubrí en Estados Unidos, que acá prácticamente no se conocía, y empecé a armar toda una técnica, a armar los primeros equipos. De hoy estuve soldando uno también, inventando equipos nuevos. Y bueno, la verdad que me encantó. Y bueno, después vino el auge, salió Ghost Hunter en la tele. Y se hizo todo el mundo muy famoso, digamos. Pero la verdad que hacía 14 años ni se conocía. Pero digamos, y el poder darle... Claro, pero digamos, si las películas, digamos, no me acuerdo esta película, Poltergeist, ¿no? Poltergeist era una... Digamos, si estas películas se llevan al cine, es porque debe haber algo en lo real, digamos. No surgen solamente de la imaginación de un guionista. Si bien son temas muy atrapantes, pero quiero decir, es como el tema de los ovnis. Algo debe haber, porque si no, no puede ser que hagan cada tanto una película sobre un encuentro con un marciano, ¿entendés lo que digo? O sea, hay algo, digamos, el cine o la ficción en realidad se nutre de la realidad. O sea, hay cosas que pasan en la realidad. Y muchas de estas películas están basadas en historias reales. O por lo menos en casos que se han documentado o no, o son simplemente historias, ¿viste? Leyendas urbanas, pero muchas de estas películas se han basado en eso. Y después tenés productoras que se dedican a buscarle lo que la gente quiere ver, digamos. Por ejemplo, el caso de Actividad Paranormal, básicamente los productores hicieron una encuesta online de 100 preguntas a las cuales le dieron una categoría de lo que le daba más miedo a las personas. Y de ahí armaron Actividad 1, 2, 3 y 4. O sea, de ese ranking, digamos, fueron armando las películas. O sea, por eso te digo, hay de todo. Ariel, pero la verdad que... Sí. ¿Vos, Ariel, ves el áurea de las personas? La llamada áurea de las personas. ¿Vos tenés esa capacidad? Sí, o sea, hace muchos años que no me dedico a ese tipo de cosas, pero lo he ejercitado, digamos. Sí. ¿Y vos, por ejemplo, percibís un tipo malo, un tipo bueno? O sea, a ver, te voy a poner una cosa. Vos conocés una persona y tenés como quizá una capacidad más allá de lo habitual de darte cuenta que, no sé, que es un tipo jodido, ¿viste? Alguien que viene con una intención negativa. ¿Tenés esa capacidad? Sí, la verdad que hoy por hoy tendría que como yo digo, abrirme, digamos, para percibirlo. La verdad que yo también me pego mis garronazos con eso. Y aparte, una de las cosas que tenemos los que estudiamos este tipo de cosas, que sabemos que para nosotros mucho nos sirve para los demás. Claro. Yo capaz que, por ejemplo, lo puedo percibir en otro. Decirte, che, tenés un tipo al lado que te está jodiendo la vida. Pero en mí no lo veo. Así que es una macana esa del universo, ¿viste? Bueno, pero funciona así. Te voy a confesar algo. Yo soy bastante... No creo en estos temas. Soy bastante escéptico. Pero sos la primera persona que entrevisto que me da confianza y que me parece que es una persona seria. Intuyo eso, ¿no? Me manejo
a veces intuitivamente o emocionalmente. Y me palpito que sos un tipo que realmente te dedicás en serio a este tema. Me ha conmovido tu relato de este episodio que te electrocutaste, que cómo narraste todo. Bueno, además lo reforzás con el hecho que decís que no le cobrás a las personas que están pasando ese mal momento. O sea, me surge decirte, sos la primera persona que veo que se dedica en serio y que es honesta. Te lo quería decir antes de terminar la charla. Bueno, gracias. Sí, yo creo que tiene que ver con esto de que te contaba, que digamos desde la cuna, desde que empecé, es buscar la explicación a todo también, ¿viste? Sí. O sea, si bien puedo ser un creyente en muchas cosas por cosas que me han pasado en mi vida o no, siempre trato de buscar una explicación lógica y esto que hablábamos hoy de la teoría de cuerdas y todo, fíjate que a veces termino leyendo sobre física cuando Sí. no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver con todo y a veces un tema te lleva a otro y tratar de encontrar la verdad, Sí. o por lo menos tratar de entender, no una verdad, Sí. pero tratar de entender lo que está sucediendo te lleva a cosas que están buenísimas, ¿viste? ¿Y tu viejo, a qué se dedicaba tu papá? Perdón que te pregunte, pero ¿a qué se dedicaba tu viejo? No, vendedor de autos, nada que ver. Mirá. Nada que ver, pero le gustaba mucho el tema y siempre estudió todo lo que tenía que ver. En esa época estaba muy, muy en auge el mentalismo, Sí. el método Silva de control mental, no sé si te acordás. Sí, ¿Viste? claro, sí, me acuerdo. Y, bueno, muchos de los libros que me pasó tenían que ver con eso, y después con espiritismo, libros re viejos que todavía los guardo, los Sí. tengo. Pero digamos, siempre fue eso, ¿viste? La búsqueda, digamos, de encontrar una explicación a las cosas, o por lo menos, como siempre digo yo, los absolutismos no existen, es la explicación que tengo hoy en día. Veremos más adelante cuál es, ¿viste? Bueno, antes de terminar esta entrevista, me gustaría que le digas a la gente dónde los pueden encontrar. Nuevamente, que digas las páginas web, que comentes todo lo que quieras sobre digamos, difundir la actividad de ustedes. Bueno, nosotros somos Dogma Argentina, o sea, la web es www.dogma-argentina.com.ar, y estamos en Facebook, que es Facebook/Dogma Argentina, o en Instagram también. Ahí Sí. nos pueden encontrar, nos pueden enviar mensajes, nos pueden consultar en el caso que tengan algún tipo de actividad que les genere una preocupación o tengan algún problema. Sí. Y como les decía, bueno, ya ahí empieza una maquinaria, digamos, de que recibimos el caso, lo consultamos entre todos, le respondemos, buscamos la forma de darle una mano, y lleva su tiempo, pero la verdad que tratamos de siempre estar respondiéndole a todo el mundo y estar ahí al día con las consultas que nos hacen. Perfecto. Bueno, estamos hablando con Ariel Martín López y ahora va la última pregunta y para cerrar esta entrevista. Ariel, ¿qué pasa cuando nos Sí. morimos? Bueno, eso depende de nosotros, como todo. Pero tu versión, quiero que me digas tu versión. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Yo creo que la vida, como todo en el universo, tiene un ciclo de renovación constante, digamos. Uno va aprendiendo a lo largo de su vida, fallece y si está lo suficientemente evolucionado un momento en el universo, vuelve a nacer y empieza un ciclo nuevo para obtener un nuevo aprendizaje, y así hasta que llega a entender un montón de cosas y convertirse en seres a otros seres. Sí. Digamos, vamos a poner como iluminarse, por decirlo de alguna forma. Sí. Que no sería eso, porque si no nos vamos al budismo, pero bueno, Claro. para que se entienda. Perfecto. Yo creo que es un ciclo, es como todo en la vida, ¿viste? Nace, se desarrolla, muere y vuelve a empezar para crecer algo mejor, para generar algo mejor y volver a crecer y generar algo mejor, y así hasta que se convierte en energía absoluta y vuelve a ese gran mar de energía que es el universo. Bueno, ha sido un verdadero gusto hablar con vos. Ariel, te mandamos un gran abrazo y gracias por estar en Puchero Misterioso. No, gracias a usted por invitarme, la verdad que un placer. Bueno, Les mando un abrazo enorme. un gran saludo. Hemos hablado con Ariel Martín López de la agrupación Dogma, de la institución Dogma, que se dedica a todos estos fenómenos paranormales. Estamos hasta las 3 de la mañana. Ya volvemos.